hay muchas oportunidades, pero si no se cambia el chip en esto, es complicado, ¿no? Bueno, Óscar, pues bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Hombre, gracias a ti por invitarme. El placer es mío. Vamos a ver si podemos charlar un poquito de Web3 y de dónde choca con gaming, con creación de contenido, que creo que en eso tú tienes ya un poquito de experiencia. Antes de nada, me gustaría, esta es pregunta obligatoria para todos los invitados, que nos cuentes pues, quién es Óscar Soriano y cómo pues fundas Play the Game, te pones a liderar el tema de comunicación de gaming en España y cómo eres de las primeras agencias que se mete a explorar esto de Web3. Pues bueno, para hacerlo corto, pues mira, sobre el 2016 detecté que muchas marcas necesitaban conectar con el público joven y no tenían muchas opciones, ¿no? Existían, evidentemente, y siguen existiendo, pero se estaban dando cuenta que se les estaban digamos, acabando la eficiencia, ¿no? En según qué verticales, vías de conexión. Entonces empezamos a explorar otras nuevas, ¿no? Y una era el gaming. Y el gaming, claro, nos dimos cuenta que tenía algo que era único, que era pues que te permitía una gran conexión, que te permitía trabajar con ese público y además que era un público, pues, o un entorno, mejor dicho, muy sano, donde por ejemplo, comparado con la noche, por ejemplo, la noche, pues claro, tienes un público muy joven, pero bueno, todos sabemos, ¿no?, a qué se puede asociar o no. Entonces, bueno, en cualquier caso, el gaming era algo bastante potente, que estaba en crecimiento y que evidentemente venía muy grande, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta que no había nadie que pudiera ayudar a las compañías más tradicionales a entrar en este mundo. ¿Por qué? Porque al final no es excesivamente complicado, pero es un poco más complicado y sobre todo es muy dinámico, cambia muy rápido y esas compañías que tienen plazos de decisión muy tarde en este mundo están vendidas, ¿no? Y ya, bueno, y que les falta un montón para darle soporte, etcétera. Entonces vimos que no había nada, pero no había nada no en España, sino en prácticamente en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos había nadie, una agencia de ese estilo. Entonces, creamos Play the Game como una agencia puente entre el mundo del gaming en sentido amplio y el mundo de las marcas tradicionales, ¿no? Entonces, un poco como desde un lado más de consultoría, desde, bueno, pues ayudarles a entender y ayudarles a definir estrategias, o un lado más operativo, es decir, implementar ya planes, campañas, acciones, patrocinios, lo que fuera dentro del mundo del gaming. Y eso, por eso empezamos en 2016 trabajando en eso, ¿no? Y desde aquellos días pues hemos trabajado pues marcas como Nike, como HBO, como Visa, como Chupa Chups, como Fonbella, como Huawei, como Citroën, Volkswagen y entre otras muchísimas marcas. Y ese lado. Lo que sí que es verdad es que cómo ha cambiado el tema, ¿no? Desde el 2016 que ibas a una marca y les decías, el gaming Claro. es el futuro y te decían, madre de Dios, ya llega un friki, a ver cuándo se va. Y ahora que es, oye, y que son ellas las mismas marcas las que te buscan, ¿no? Pues para trabajar en este entorno que sigue siendo complicado, sigue siendo muy dinámico, pero sí que es verdad que tiene una magia, algo único, y por eso las marcas que llegaron hace años nos han ido Ujú, y cada vez siguen apostando más por este territorio. ujú. Y ese paso a empezar a colaborar o meterte, te metiste en la jungla del gaming, ¿no? Y ahora te estás metiendo en otra jungla que es Web3, es, bueno, blockchain. ¿Cómo está siendo este camino? Porque además, fíjate que aquí empalmo con una cosa y es que me has comentado que los videojuegos era un terreno muy sano. Y yo quizás me equivoco completamente, pero en 2016 me imagino a esos directores de marketing diciendo, joder, pero si el gaming al final son chavales, ¿no? O sea, además con esto de, pues se escuchaba mucho de la adicción a los videojuegos y de los chavales que no salían de casa. Entonces, tú has tenido que hacer la labor de un poco de profe, de educador, decir, oye, que Sí. esto no es así. ¿Te estás encontrando lo mismo ahora con Web3?
Sí, sí. Al principio era, ¿no? Tenían esa idea, ¿no? De ese estereotipo de que todos sabemos, ¿no? Y que no es verdad. Ujú. O de lo que te decías, ¿no? Agarraban la anécdota y la convertían en categoría, pero, ¿no? Y es mucha pedagogía, ¿no? Enseñarles, decir, oye, es que hay freaks. Y dicen, no, es que también hay freaks en el campo de fútbol o en la ópera o en el cine. Y eso no quiere decir que te imposibilita trabajar ahí, ¿no? Ujú. Evidentemente, y eso es una labor pedagógica y bueno, afortunadamente yo creo que eso ya se ha roto bastante, no del todo, sigue habiendo alguien, pero también es verdad que muchos directores de marketing pueden tener su percepción personal de si les gusta o no les gusta, si creen que sus hijos juegan mucho o poco al videojuego X, pero al final se dan cuenta que esto es lo que hay, esto es lo que ha venido para quedarse y que es un touch point básico para conectar con el público, ¿no? Luego, a partir de aquí ya hay otras muchas variantes que lo vean. Y sobre Web3, pues es un poco también lo mismo, ¿no? Es decir, esa labor pedagógica, ¿no? Es decir, cripto no es blockchain, Ujú. Total. ¿vale? Es decir, no todo el mundo es lo mismo, es decir, el cripto bro, ¿no? Ese estereotipo que tenemos es muy diferente del que está en el metaverso. El del metaverso es muy diferente del que juega a Playaneer, que el holder de NFTs. Es decir, son públicos que tienen muchos puntos en común y hay uno que es básica, que es la tecnología blockchain, y Ujú. que después pueden pasarse, pero son perfiles diferentes, ¿no? Entonces hay que explicar también eso y hay que contar que independientemente de que haya un cripto invierno y de que las cosas en cripto estén ahora bastante complicadas, eso no imposibilita que haya proyectos que sean increíbles y que van a cambiar el mundo como lo cambió Internet, ¿no? Y eso, bueno, es una pedagógica. Y mi percepción es que la mayoría de directores de marketing lo ven, o directores de estrategia, o incluso CEOs, lo ven claramente, pero es Ujú. como, bueno, pero poquito a poquito, ¿vale? Vamos a ir entrando poquito a poquito y vamos a ver, ¿no? Esto ha cambiado bastante de un año aquí, Ujú. pero sí, yo creo que estamos en ese escenario. Sí, yo, por conversaciones que he tenido, sí que he notado ese cambio de, oye, antes oídos sordos, o sea, no me hables de esto. Ahora ya sí que te empiezo a escuchar, pero me faltan todavía, como directores de marketing, digo, me falta todavía ver cómo, oye, yo cómo voy a monetizar esto, cómo puedo usar esto para apoyar mi propuesta de valor. No sé si tú te estás encontrando con el mismo freno, por así decirlo, o con ese obstáculo a sortear o a convencerles o no, o ya en tus conversaciones estáis en otro estadio. A ver, yo creo que el tema de la monetización es un tema que es importante y crítico en algunos casos, pero en la mayoría están mucho más pensando en, bueno, cómo esto va, cómo lo encajo dentro de mi estrategia de marketing Ujú. global. Y esto tiene que ser una parte más, pero no tienen que pensar en cómo monetizar rápido. Es decir, Ujú. si piensan ahí, seguramente nos equivoquemos. Es decir, la PNL del proyecto seguramente sea deficitaria y eso creo que lo tienen que saber todos. Y el que te quiera engañar o es que el mercado ha cambiado muy rápido o simplemente hay un desconocimiento muy grande. Eso no quiere decir que haya proyectos que sean rentables, ¿eh? Eso sin duda. Ujú. Yo creo que la mayoría es más un prueba y error, un test de concepto, en aprender en cómo funciona. Y es un poco siempre el paralelismo como con Internet, ¿no? Es decir, a los primeros días de Internet, hacerlo rentable era muy difícil o casi imposible. Y de ahí Ujú. se surgieron problemas con los que surgieron con la burbuja, etcétera, ¿no? Pero luego, el que ha estado ahí, que se lo ha creído y que lo ha trabajado etcétera, ha recogido los frutos, ¿no? De trabajar en un entorno que al principio era pues una montaña rusa o era una burbuja, pero que luego esto se ha seguido construyendo, ¿no? Y poco a poco. Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí. Y las marcas, por primera vez, yo creo que se han dado cuenta de una cosa. En Internet, en el Internet 1.0, digamos, llegaron tarde. Sí, primero llegaron los usuarios y Sí. después empezaron a llegar poco a poco y de forma muy residual las marcas, ¿no? Yo me acuerdo las primeras webs corporativas que eran como, ¿sabes? Bueno, eran lo que eran porque la tecnología era la que era, pero bueno, es que obviamente pero tardaron bastante más que lo que hizo las primeras comunidades. En 2.0 también algo parecido, ¿no? Es Ujú. decir, primero llegaron
los usuarios, luego, y luego empezaron a aparecer las marcas, ¿no? Y las marcas, yo me acuerdo conversaciones 2008, 2009, que era como, pero ¿cómo yo voy a hablar con alguien, ¿sabes? Me voy a exponer Ya, pues. públicamente y a que me critiquen ahí delante de todo el mundo. No, no, los Twitter nunca vamos a tener, ¿no? Ajá. Bueno, es lo que es, ¿no? Pero obviamente, y entonces aquí sí que las marcas quizá, o la mayoría o algunas marcas, sí que han dicho, bueno, yo primero llego, ¿vale? Ujú. Y exploro, ¿vale? ¿Y Pero esto claro, por qué crees que es? O sea, a qué se debe que ahora en Web3? Porque quizás tienen más, justo apalancándose en redes sociales, tienen más exposición a qué está pasando a nivel tecnológico en general y pillan las tendencias antes. O sea, por qué crees que esto se está dando? yo creo que el refranero español es rico, ¿no? O sea, la tercera va la vencida, ¿no? Entonces no, no, Ok. no. Puede ser eso, ¿eh? No, no, pero yo probablemente sí que es una de estas, es que probablemente ahora el C-level de las compañías es mucho más joven, mucho más Ujú. permeable a esto que lo que era hace pues 20 años. Em, que lo que tú dices, ¿no? Pues evidentemente el impulso de la web 2 te ha hecho que te des cuenta de que esto es algo que va a revolucionar y que tú tienes que estar ahí, Ujú. aunque sea al principio. Y yo creo que, bueno, sumados estos y varias cosas, y también no nos olvidemos, al final cuando ves que hay tanto dinero y tanta reputación metido aquí, Sí. es decir, yo no me voy a quedar atrás, ¿vale? Porque es muy difícil que esto no triunfe, Ujú. no por un tema tecnológico, sino que ven también paralelismos con Internet, por ejemplo, pero ven que, yo qué sé, que desde Amazon a Google a Apple o otras cosas como Shopify u otros muchos, Están aquí. ya están trabajando, y cada uno en su lado y cada uno con lo que ellos creen, ¿eh? Es decir, no todos están Ujú. al unísono en un metaverso, sino que, bueno, cada uno está viendo, bueno, cómo se encaja esa Web3 en su modelo de negocio, Ujú. Shopify la que tendrá y Google la que tendrá, y cada uno está explorando, ¿no? Yo creo que es eso, es decir, no se quieren quedar tan atrás, no quieren perder esa inercia que ya o no tenían o perdieron en las revoluciones anteriores y ahora están aquí desde el primer momento. Pero eso sí, estar en el primer momento lo que te supone es que de monetizar y ser rentable, Lo que la has cosa no comentado, sí. va. Hay veces que en Decentraland hay más marcas que usuarios. Ujú. Claro, pasa eso, Ujú. está complicada la cosa. Sí, están abriendo camino, como quien Claro. dice. Y por bajar un poco ya a casos más puntuales y casos que habéis trabajado vosotros desde la agencia, como es el de, vamos, el que junta al Kun con The Sandbox en Kuniverse. Antes comentabas, y de manera, bajo mi opinión, muy acertada, en esa diferencia de arquetipos entre, oye, pues este tío que está en el metaverso, el holder de NFTs. ¿Cómo es, sin entrar en esa diferenciación, pero cómo ha sido trabajar para una audiencia, vamos a decir, Web 2, como todos los proyectos que habéis hecho con gaming, versus trabajar con una audiencia Web 3, como es este caso de Kuniverse? Pues ha sido todo un reto. La verdad es que al final tienes muchas temas importantes que tratar, ¿no? Uno es, como bien dices, ¿no? Tienes una audiencia web 2 y tienes que ver si la puedes transformar en web 3, ¿vale? Ujú. Esa ya es la primera, porque es lo típico, ¿no? Tú cuando haces el funnel, ¿no? Dices, a ver, yo tengo 25 millones, y a un 10% que me vea, y eso no funciona, ¿vale? Porque evidentemente es que estamos hablando de una barrera tecnológica, un freno muy importante, pasarlos de web 2 a web 3. Y ahí no se cae el 90, se caen muchos más, ¿no? Entonces, Ujú. ahí eso sin duda tienes que empezar primero eso, ¿no? Después, tener que ir directamente a Web3 nativos, es decir, cómo llegas ahí. Entonces, claro, el Kun es un gran referente y eso te abre puertas. Pero Ujú. claro, cuando no tienes un proyecto así, tienes que empezar desde el nativo, pero claro, no vas a poderle meter un boost muy fuerte, a no ser que tengas una financiación increíble, cosa que no creo ahora como está el mercado, con lo cual, vale, tienes que trabajarlo a fuego lento, ¿no? Y tienes que trabajar. Y además, bueno, hay frenos, dificultades, ¿no? También tecnológicas que se dan y que las hemos sufrido
que no son culpa bueno, son culpa de mucha gente, pero que no es culpa atribuible a simplemente algo, simplemente que estamos en una tecnología que es ineficiente todavía, es decir, no tiene muchos fallos, es muy poco atractiva para el consumidor, etcétera, ¿no? Pero eso es algo normal, es decir, en Internet también pasaba al principio, era un desastre una web, ¿no? Una web tardaba 10 minutos en cargarse, ¿vale? Era, pues claro, estamos en ese momento, ¿no? Y eso, pero, dicho esto, que digamos, son las malas noticias, las buenas es que al final podemos aplicar muchos conceptos del gaming en Web3. Okay. Es decir, como tú decías al principio, ¿no? Tú decías como un choque, pero yo creo que más que es una integración, simplemente que hay momentos que funcionan bien o funcionan mal. Pero sí que es verdad, digamos, si hacemos círculos, ¿no? El gamer está muy integrado en Web3 o estará muy integrado en Web3. ¿Por qué? Pues, si me lo digo, ¿no? Pues hay un montón de conceptos que funcionan en Web3 que vienen del gaming. Es decir, un NFT con una skin de un videojuego es algo muy parecido, simplemente que no hay una tecnología. Una moneda virtual que sirve para comprar skins o que sirve para comprar estéticos, cosméticos en un videojuego, que no está respaldada por un estado, es muy parecido a una criptomoneda. Discord era una herramienta, bueno, gamer total y que ha sido muy bien adoptada por la comunidad de Web3, ¿no? Y yo qué sé, y podemos encontrar más las guilds y otros muchos conceptos, ¿no? Pero sobre todo, el más importante es el de comunidad. Es decir, en gaming una de las palabras sagradas es comunidad. Es decir, las marcas para trabajar bien tienen que entender bien a las comunidades, si no van a estar muertas. Es decir, no va de poner un logo en la camiseta o en la retransmisión, sino va de crear valor para la comunidad, ¿no? En Web3 es lo mismo. Es decir, son comunidades y tienes que entenderlas bien para poder crear valor para ellos y para después recibirlo, ¿no? Entonces, eso funciona bien en las dos, con lo cual eso nos ha permitido que durante la implementación del proceso hayamos visto cosas que rápidamente hemos podido resolver o que hemos podido implementar para generar valor muy rápidamente. Eso, ¿no? Pensando en las comunidades. Y eso es una de las cosas que nos ayuda en pasar del gaming a Web3 y el Web3 a gaming. Pues has tocado un montón de palos y tengo muchas preguntas de cada uno de ellos. La primera es, hablemos de plataformas. Estoy completamente contigo en que ese punto de unión, ese nexo entre gaming y Web3 o uno de los nexos más fuertes es ese eje central, ¿no? de las comunidades. Pero si hablamos de la infraestructura que soporta estas comunidades y hablamos de Discord, que tú lo has mencionado como herramienta, quería preguntarte, porque yo como usuario de Web3 y estoy en muchos canales de Discord, para mí en muchos servidores, para mí es una herramienta que todavía no cumple esa función. O sea, yo estoy en muchísimos, pero no me meto diariamente, estoy en más de los que necesito. Entonces, quería saber si tú tienes alguna opinión sobre cómo van a evolucionar las herramientas de gestión de comunidades para que las marcas puedan hacer un uso efectivo de ellos y no que pues, cada persona tenga 50 servidores y acaben no interactuando en ninguno. No sé si tienes como alguna apuesta de por dónde va a ir la cosa. Mira, no lo sé, es decir, yo no soy tecnólogo, tampoco soy experto en Discord, en la agencia sí que tenemos expertos en Discord y que han trabajado en comunidades, en Web2, digamos, más en gaming tradicional, donde Discord nos ha permitido monetizar muy bien, es decir, es una de las mejores herramientas para monetizar, en el sentido para fidelizar, para generar, pues no sé, pues challenge, promos, lo que sea, nos funciona muy bien. Y en Web3 lo mismo, con Quniverse también lo hemos visto, ¿no? Es una de las principales vías para captar, fidelizar, comunicar, para interactuar con la comunidad, que un poco va de eso. Pero reconozco contigo que no es súper amigable. Es decir, Discord yo creo que todavía le queda un poquito para ser una herramienta con un UX perfecto. Yo creo que todavía no está ahí, pero quizás la gracia, pero es como Reddit, ¿no? Reddit es la cosa menos atractiva visual que he visto y tiene audiencia increíble y sobre todo tiene un engage increíble, ¿no? Entonces, quizás la gracia. No sé, en cualquier caso yo creo que ellos están trabajando y cada vez es mejor, en el sentido Discord hace 6 años o algo así,
4, no me acuerdo, era un horror, pero un horror. Y ahora, bueno, no está nada mal. Puede mejorar, sin duda. Yo creo que llegará un momento de que, como ha hecho Reddit, ¿no? Es decir, entrar por la puerta atrás con toda la tecnología blockchain y lo lograrán sin que el usuario se dé cuenta, porque al final una de las cosas que tiene el gaming es que el usuario tiene mucho engage, tiene mucha pasión por su principal ocio, que es el gaming. Entonces, claro, hay como esa lucha entre las dos facciones, ¿no? Los permeables al blockchain y los anti-blockchain, pues porque creen que esto es especulación y que todo es una tecnología que sirve para destruir el gaming, cuando no es así, pero bueno, en cualquier caso existe. Entonces yo creo que Discord, como una herramienta de gaming, pues tiene que balancearse entre esos dos públicos, ¿no? Pero bueno, Reddit Sí. lo ha hecho bien. Sí, si no recuerdo mal, Discord hace pues, quizás ya un año sí que empezó a tontear con el tema de Web3, pero sacó un comunicado de que no iba a implementar tecnología. Entonces, no sé si repensarán esto o para dónde van a ir ahí. Quería preguntarte también, porque hemos hablado del CUB y el tema de creadores de contenido, ¿no? Las figuras públicas es canalizador absoluto. Bueno, ahora se han convertido en eje de estrategias de comunicación y en gaming es algo superlativo. ¿Qué pasa? Que la entrada de la blockchain o de los tokens asociados a este creador de contenido en España ha tenido pues ha caído en un saco roto, ¿no? Con el tema de Willy Rex. Vosotros, que entiendo que tenéis mucho contacto con este tipo de creadores y más con creadores asociados al mundo del gaming, ¿qué percibís? Ya han pasado en torno, pues, creo que 6 meses de aquello. ¿Cómo ven ellos la posibilidad de, oye, empezar a implementar estos tokens? Todavía hay mucho miedo, ya hay creadores que están pensando en implementarlo. Sí, es un poco como Discord, es decir, al final saben que es inevitable, porque es obvio, y en conversaciones privadas todos te lo dicen, pero públicamente no lo pueden hacer porque eso, tienen una comunidad que les puede masacrar mañana si anuncian algo así, y Willy Rex es el ejemplo, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que falta mucha pedagogía, falta explicarles por qué eso es bueno, ¿vale? Para ellos, para las comunidades y para qué. Pero bueno, es poco a poco ir trabajando, ¿no? Yo creo que todos lo saben que van a llegar sí o sí a esto, va a ser bueno para ellos, pero también para sus comunidades, en el sentido, desde el punto de vista del engage, de crear mejores contenidos, de tener más tiempo dedicado, pero también de crear monetización en los dos lados, en el usuario también. Pero falta. También trabajamos con un proyecto que se llama Fichin, que es un gestor de torneos que trabaja sobre blockchain y que tiene de partnerships, por ejemplo, un equipo de esports como Giants, 9Z o Leviathan en Latinoamérica. Y estamos en lo mismo, es decir, al final pero tienen que hacer mucha pedagogía. A los equipos tienen que hacer pedagogía a sus fans, decirles, oye, que esto es bueno para nosotros, pero también va a ser bueno para vosotros, podéis ganar dinero con esto. Es decir, no se trata de ganar dinero, se trata de que os lo paséis bien, de que disfrutéis, de qué tal, pero que además, on top, podéis ganar dinero, ¿no? Entonces, esa promesa, yo creo que puede ser muy fuerte, pero sobre todo hay que decirles que no se trata que no vengan aquí a ganar dinero, ¿vale? Porque si no, no se trata de eso. Entonces, venid aquí, nos lo pasamos todos bien y os implicáis con el equipo, aportáis cosas buenas para el equipo y para vosotros mismos. Y en algún momento esto lo podréis monetizar, pero es que le has dedicado tiempo, le has dedicado esfuerzo, le has dedicado toda tu energía, pues ¿por qué no vas a poderlo monetizar? Y estamos ahí. Lo que pasa es que es verdad que no es fácil. Entonces, los creadores de contenido, como preguntabas, la mayoría te dicen eso, que en privado que sí, que ya están pensando y cómo lo hacen y qué tal, pero otros están como públicamente no se puede decir nada porque las comunidades nos van a masacrar. Ok. Y en esta labor pedagógica, ¿qué otras propuestas de valor de blockchain en el terreno gaming, en el terreno gestión de comunidades se pueden
se pueden poner sobre la mesa para esos usuarios, ¿no? Más allá del, oye, con esto vas a ganar dinero, que yo, en mi opinión, no puede ser el argumento central. ¿Qué otras propuestas de valor? O sea, ¿por qué hay que implementar blockchain para las comunidades? Pues, a ver, por ejemplo, se me ocurre así muy rápido. Eso, al final, estamos ahora en la fase bebé. Es decir, lo que esto no vale verlo de un año y decir, jo, esto no lo habías visto. Qué iluso eres de hacer eso, claro. Eso Estas tenemos que pensar. entrevistas tienen fecha de caducidad, no te Sí, preocupes. claro, eso espero, ¿no? No, fuera coña. No, pues por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo, si yo creo un contenido atractivo sobre un determinado videojuego, sobre un determinado equipo, sobre lo que sea, soy un usuario normal, ¿no? Eh, yo puedo generar valor ahí, o sea, estoy generando valor a las comunidades, con lo cual me pueden recompensar por ello, ¿no? Que eso ya pasa. Es decir, yo subo un vídeo de YouTube y si tú lo ves, o si le das al like, o si entra un anuncio, a mí me van a pagar. Eso sí, 0,00001, pero me van a pagar, ¿no? Lo mismo en Twitch, en Twitter, etcétera, ¿no? Son formas de monetizar. Claro, con tecnología web 3, ahora no, pero en un momento sí que puede haber, pero ya la monetización sí que puede ser peer-to-peer. Es decir, tú me puedes pagar a mí directamente sin pasar por YouTube o por Twitch. Ya digo, esto ahora no es, pero sí que podrá ser en algún momento, y yo no creo que sea tan tarde como muchos piensan, pero creo que sí que puede ser. Eso puede ser, pues, por ejemplo, creando contenido, ¿no? Pero también puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahora, pues, diseñando. Yo soy muy bueno diseñando y, pues, hago un NFT, ¿vale? Y aparte, lo que decimos, que es, y como tú bien dices, el dinero no tenemos que pensar en dedicarnos a esto para ganar dinero, porque ahora mismo, desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, no es el caso, pero sí que es verdad, pues mira, yo me divierto y expongo mis diseños y encima me empiezo a crear una marca personal como un diseñador en NFT, por ejemplo, y nada, y alguno me lo compra, ¿vale? Pero sobre todo yo creo que es crear un storytelling, crear una marca, empezar personal, y ahí los NFTs cumplen una gran función, ¿vale? Que aparte te ganas 100 euros o 100.000 dólares, si es que me da igual, pero eso es aparte, es decir, pero al final tú te creas eso, ¿no? Pero sobre todo es que la comunidad te recompensa por ello, es decir, porque eso es una de las cosas que del gaming salta a Web3 o es la misma filosofía, es decir, al final la gente puede ir a ver a un canal de Twitch, por ejemplo, de Ibai, gratis, es gratis, simplemente ves anuncios, pero es gratis. Pero hay gente que paga la suscripción, ¿vale? Por verla. Que te aporta algo más, evidentemente que te aporta algo más que no solo no ver anuncios, tienes algún chat privado, depende del creador de contenido, o stickers o alguna cosa, pero no es algo muy relevante. La gente se suscribe, ¿no? Imagínate que, no sé, que tú pudieras, por decir algo de televisión lineal, ¿no? Tú puedes ver Antena 3 gratis o te suscribes a Antena 3. Y prácticamente es lo mismo, alguna pequeña variación. Y tú decides suscribirte. Ya empiezas a ver algo, ¿no? Que hay una conexión entre el usuario y el creador de contenido y que es la forma de monetización. Pero es que aparte también hay gente que dona dinero. Y dona dinero a cambio de muy poco, ¿vale? Pero es su forma de respaldar al creador de contenido, de valorar su trabajo y de recompensarlo, ¿no? Pues es lo mismo en Web3, o la filosofía va a ser la misma y es muchas veces, es decir, mira, yo te compro este NFT no por nada, porque no me aporta mucho más, pero yo es mi forma de recompensar tu esfuerzo, tu trabajo y de valorarlo, ¿no? Esto por un lado. Si aparte me das, yo qué sé, pues algún contenido extra, pues algún AMA que podemos hacer tú y yo, etcétera, o sea, es decir, le creas un contenido alrededor del NFT, el NFT va a ser mucho más robusto, sin duda, ¿no? Y yo creo que tiene que ir por ahí los NFTs, ¿no? En este lado. Y después, yo qué sé, pues jolines, ahora otra forma de monetizar o de al menos de crear un valor. Yo creo que, por ejemplo, los juegos Play and Earn son una de las grandes cosas, ¿no? Hasta ahora lanzar un videojuego es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado por un tema de skills, de equipo,
y sobre todo de financiación. Con los juegos Play no es que haya desaparecido esa complicación, pero lo ha hecho más accesible, ¿vale? Hay más herramientas, hay más opciones, hay un mercado global directamente, que hasta ahora, si tú diseñabas un videojuego en Barcelona, ostras, te costaba salir. Aunque estemos en un mundo global, pues las cosas son así, ¿no? Necesitas un publisher grande para poder llegar a una escala mínima. Ahora mismo eso se ha roto un poco, ¿no? Tienes la opción de llegar a un público global, eso sí, con un buen producto. Es decir, no un Axie Infinity, con todos los respetos a Axie Infinity, y especialmente a su comunidad, que es bastante hooligan, pero que con un videojuego que realmente aporte un valor a la comunidad, a los usuarios, ahí puede haber algo. Entonces, yo creo que opciones de monetización hay muchas. Creo que el 99% de proyectos o el 90% de proyectos que ahora mismo están trabajando en Web3 no va a llegar a ningún sitio por muchísimas cosas, porque no hay mercado suficiente, porque no hay financiación, porque pasan cosas. Pero ese aprendizaje que tendrán todos estos, después lo podrán trasladar a la siguiente evolución, ¿no? Y ahí sí que podrán monetizar mucho más fácil o algo así, ¿no? Es un poco... El primero que creó páginas web en España probablemente no ganó mucho dinero por el tiempo que le dedicó, o el primero que hacía perfiles de Facebook para corporativo, porque le dedicaba mucho tiempo, pero ese aprendizaje nadie se lo quita. Y eso lo podrán implementar mucho mejor en el futuro. El maravilloso mundo de la innovación. Es. Y pues fíjate, yo una de las propuestas de valor que, bueno, que primero visualicé cuando comprendí pues, de qué iba esto de los tokens y cómo se podía aplicar a los videojuegos era la interoperabilidad entre activos. Pero últimamente estoy viendo cada vez más más testimonios de gente que sabe muchísimo más de videojuegos que yo, que la están tirando, que dicen que la interoperabilidad ya no solo que es muy complicado el crear un estándar, ¿no? Y el homogeneizar pues, todos los estándares para videojuegos, para metaversos, mundos virtuales, etcétera, sino que esto el usuario no lo valora. Más en concreto, pues tengo aquí por aquí el nombre, sí, Ralph Kosters, que es una persona pues, muy ducha en el desarrollo de videojuegos y en su diseño, decía esto, que uno de los principios ahora de desarrollar videojuegos es que la interoperabilidad entre activos no importa a nadie. Yo no sé si aquí tú tienes alguna opinión a este respecto, si con el tema de Quniverse te has encontrado, oye, pues esto sí que es relevante para X tipo de audiencia y otro tipo de arquetipo pues le da absolutamente igual. ¿Cuál crees que va a ser ese futuro de interoperabilidad entre activos? Que para mí, ya te digo, que fue una de las grandes promesas que traía esta tecnología. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La interoperabilidad como filosofía tiene mucho sentido, porque tú siempre es Javier, estés aquí no sé, en la calle o en un estadio de fútbol, y es tu misma ropa y estos son tus mismos activos y es tu mismo DNI, ¿vale? Eso sí. El problema es que ahora mismo está como rota, ¿no? Esa interoperabilidad, no hay una forma fácil de convertir y aparte no hay interés. Y es lo que tú decías. Pero el interés yo creo que es más desde los proyectos. Es decir, no quieren que haya... Porque aparte de que técnicamente no es fácil, es decir, es como muy complicado, que tiene que haber un estándar que no existe, con lo cual es, bueno, yo estoy diseñando así. O sea, encima de que me estoy preocupando de desarrollar mi juego, que la mayoría están en betas, ¿vale? Ahora me tengo que meter otro problema que es cómo interactúo con estos 5, 6, 12 proyectos alrededor mío que probablemente peten de aquí 6 meses también. Es decir, ¿para qué me voy a esforzar en esto, no? Y después hay otra es de, ¿y por qué me interesa a mí? Porque me van a venir jugadores míos, van a descubrir que hay otro videojuego y se van a ir y van a pasar más tiempo en el otro. Si pasa más tiempo en el otro, menos opciones de monetización tengo yo. Entonces, hay un poco el dilema que en teoría, si la existiera, sería mucho más interesante. Es como el dilema del prisionero, ¿no? Es decir, si todos hacemos lo mismo, guay, pero como el primero que me falle en la ecuación, hunde el castillo de naipes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una de esas. Y sobre lo que comentaba Costas, yo creo que ahí puede ser una percepción suya privada, personal. Es decir, yo creo que no hay nada que nos permita saber a ciencia cierta si eso es verdad o no. En el sentido, hombre, sí, igual él ha hecho una encuesta entre 5.000 americanos y el 90% ha dicho que no le interesa. Puede ser, puede ser. Pero yo creo que es un concepto tan nuevo que realmente es decir, vale,
cómo lo preguntas, realmente cómo la gente tiene esa percepción de si esto tiene valor o no, porque es muy difícil de entender, ¿no? Es decir, los mismos puntos que yo tengo en el Fortnite, los podría utilizar en el Call of Duty. Es difícil de comprender ahora mismo. Es decir, no le veo tal. Y quizá no tenga interés para el usuario, ¿eh? No digo que no, pero quizá sí. En ese lado, yo qué sé, pues por ejemplo, todo el mundo que se ha dedicado horas y horas y horas en el World of Warcraft, ¿no? Cuando ese juego ya está, bueno, ahora está repuntando, ¿no? Pero bueno, está en franca caída. O sea, ese expertise lo podrías utilizar, ese oro que has ganado durante 20 años jugando cada día 6 horas, lo podrías aprovechar en un juego que ahora funcione y que ahora esté de moda y pues eso, ¿no? Lo que hablábamos antes, ganar dinero, pasártelo bien simplemente en otro. Aparentemente tiene sentido, pero ya te digo, yo no tengo ningún dato objetivo para decirlo, porque realmente nunca ha pasado o ha pasado en muy poca escala, ¿no? Es decir, que puedas utilizar los recursos de un videojuego en otro. Recuerdo, había algo que sí que se había hecho, pero al final eran como pruebas. Es decir, los publishers de videojuegos son muy estancos y ya no solo los publishers, sino las propias IPs, ¿no? Es decir, ya los propios videojuegos de un mismo publisher es muy difícil trasladar, posible trasladar un sitio a otro, porque lo han diseñado diferentes estudios, porque no han utilizado las mismas tecnologías, porque para qué modelizar esa interoperabilidad que es muy compleja si no le vemos el valor claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene sentido y lo hará grande, porque al final, si tú te compras una camiseta de una marca en un videojuego, ¿por qué no lo puedes utilizar en otro? Es decir, es como si, ¿no? Te compras esta camisa que tú llevas y dices, no, pero para ir al estadio de fútbol no te la dejo llevar, te tienes que poner otra. No tiene mucho sentido. Pero es verdad que estamos ahí, como decíamos antes, ¿no? En la fase bebé que no sabemos hacia dónde funcionará y si funcionará. Pero yo creo que la clave es que haya una interoperabilidad, es clave para que la idea triunfe. Porque si no estarán como rotas las experiencias y será un poco extraño. Veremos cómo, o sea, yo lo que veo es la puerta de entrada en caso de que suceda serán los mundos virtuales y veremos si eso permea a los videojuegos tal y como los conocemos hoy, porque esta es otra pregunta que te quería lanzar. En el futuro va a seguir habiendo juegos de historia, es decir, o todo se va a llevar a mundos virtuales gamificados. Vamos a tener el Call of Duty con su historia y su multijugador y luego una adaptación me lo invento, de Sandbox o en Roblox. ¿Cómo imaginas tú este panorama? Yo sí, sin duda lo veo que habrá un momento de transición, ¿no? Entre donde tú podrás jugar tú solo en tu consola, en tu ordenador o en tu móvil, conectado en internet o no, jugar al videojuego, pero es verdad que la experiencia en un mundo virtual tenderá a ser mejor por el hecho de que hablamos de que puede haber una interoperabilidad, es decir, por ejemplo, yo puedo utilizar los recursos que yo gano hablabas del Call of Duty en Sandbox, ¿no? Sí. Igual lo que yo he ganado de experiencia, de dinero, de armas, de lo que sea, lo puedo utilizar en otro, lo que hablamos de la interoperabilidad dentro del propio Sandbox. Claro, porque la gracia es de Sandbox puedes saltar a Decentraland o al universo del Real Madrid o de Harry Potter, ¿no? Entonces, que yo pueda utilizar eso es el sentido. Pero yo creo que en un entorno mucho más potente y que puedas devolverle el valor al usuario que ha invertido en tu videojuego, tenderá a ser más atractivo para el público. ¿Vale? Yo creo que va por ahí, pero estamos hablando de hipótesis y todavía esto no está nada probado y tiene sentido de que sea así. Pero es como los juegos en línea, ¿no? Es decir, al principio se jugaba en local y en algún momento todo juega en un servidor, ¿no? Y juegas con más gente pues de tu país, de tu región o del mundo directamente. ¿Y por qué la gente ya no juega en local? Es verdad, porque todo el mundo lo ha parado y lo ha enviado a servidores y prácticamente
local casi no se puede jugar, o se puede jugar en muy pocas IPs, pero se puede jugar. ¿Pero por qué? Porque la experiencia es más rica, es decir, es más social, es más interactiva, tiene más sentido. Y, por ejemplo, un amigo mío me contaba que sus hijos, ellos viven fuera de España, que sus hijos siguen en contacto con sus primos en España A porque través juegan al de... Fortnite. Ok. Juegan al Fortnite. Claro, esa dimensión social también te la va a dar un universo virtual, más que jugar tú solo en línea, ¿no? Es verdad que tú dices, bueno, no juego en línea y también tengo experiencias. Sí, pero tengo más capas de valor que suman, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos del blockchain, cómo te va a permitir que haya una transición más hacia el valor, porque lo puedes recuperar mucho más rápido de forma, o al menos más eficiente que cuando no estás en un entorno de Web3. Pero ya digo, de esto todavía se podrá hablar mucho y espero que de aquí a 2 años nadie vea esta entrevista porque puede ser al final un fracaso. Bueno, entonces vamos a hablar de algo que sí que de alguna manera se ha probado, que es el hecho de integrar realidad virtual o realidad aumentada al mundo del gaming. PlayStation, creo que fue la 4 en 2016, sacó PlayStation VR y bueno, no sé qué estimaciones tendrían de cuánto iban a vender, pero bueno, el número no sé si fue un 20% respecto a las PlayStations normales. O sea, no fue un exitazo y no hemos visto esa continuación. O sea, no hay muchos juegos en Play que se puedan jugar en VR. ¿Por qué crees que todavía la industria del videojuego no es capaz de absorber esa tecnología? Que no pasa lo mismo con realidad aumentada, que parece que Pokémon Go pues, ha sido un petardazo. Entonces, ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Cómo podemos aprender? Porque cada vez más pues, vemos más proyectos de realidad virtual. ¿Qué crees que le depara el futuro a estas dos disciplinas, gaming y realidad virtual? Pues, a ver, yo creo que la base instalada de gafas es muy pequeñita todavía. Y yo creo que al final estas navidades sea como la prueba de fuego, ¿no? Para la realidad virtual. Y si se vendían muchas gafas podía tener sentido, y si no es como, bueno, next, ¿sabes? Next technology, y porque esto no va a funcionar. Es decir, tiene sentido para algunas cosas, pero es verdad que no es todavía hay muy pocos usuarios, es relativamente cara unas gafas, aunque estaban subvencionadas por Meta y tal, pero todavía sigue siendo cara para una adopción masiva. Y es el pez que se muerde la cola, es decir, y después cuando llegas ahí, yo las tengo, y llegas ahí y tampoco es un catálogo muy potente. Pero Sí. claro, es que es el pez que se muerde la cola, es que no hay un catálogo potente porque hay pocos usuarios. Entonces, bueno, estamos ahí y tal. Y aparte de que un poco el concepto, ¿no? de Meta es de quedarse prácticamente el 50% de las ganancias, de que muchas cosas están vetadas en esos entornos, etcétera, hace que no sea muy allá, ¿no? Yo no digo que la realidad virtual no funcionará en el futuro, pero yo creo que podríamos hacer un paralelismo como el móvil y la tele. Es decir, tú la pantalla, aunque veas la tele o veas Netflix o HBO o lo que sea, le dedicas unas 2 horas al día como mucho, ¿no? Prácticamente. Pero al móvil, ¿cuántas horas le dedicas? Le dedicas infinidad de horas, ¿no? Es decir, pero ¿por qué ves la pantalla en casa? Pues porque la experiencia es mucho más potente, pero necesitas el tiempo, necesitas la infraestructura, necesitas el momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque ver una película en HBO en pantalla grande no es lo mismo que verlo en el móvil, ¿no? Y lo puedes ver en el móvil, pero no es lo mismo, prefieres verlo en pantalla grande, ¿no? Pero tiene una casuística que te la limita en un momento muy determinado del día, del momento, de lo que sea. En cambio, en el móvil la experiencia no es tan potente, pero le dedicas muchas más horas. Estás constantemente viendo la pantalla, en los trayectos vas leyendo el periódico o viendo contenido, etcétera, en un momento muerto, incluso estás jugando a un videojuego, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría lo mismo, es decir, la realidad virtual puede ser la gran pantalla que puede servir para momentos muy puntuales, pero no constantemente. La tecnología todavía provoca náuseas, dolor de cabeza, aunque el refresco pues, está mejorando, pero todavía está ahí. Y la realidad virtual yo creo que va a ser el móvil, ¿no? Va a ser lo que tú vas a utilizar, realidad aumentada, perdón. La realidad aumentada va a ser como el móvil, lo que tú vas a utilizar constantemente, en la calle, en la oficina, en el centro comercial.
en la discoteca, voy a llamarme loco, pero llegará, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener unas gafas, probablemente sean gafas, podrá ser otro dispositivo en el futuro, pero probablemente sean unas gafas mucho más ligeras, unas gafas prácticamente normales, y que te van a dar otra capa de información que está superpuesta en la física. Y ahí, claro, las posibilidades son gigantescas. Gigantescas desde el punto de vista de muchísimo de negocio, de marketing, pero también para el usuario, ¿no? Y entonces yo creo que va a ir más por ahí. También en el gaming, sin duda, va a ser un poco lo mismo, ¿no? La gran experiencia la vas a tener en tus cascos de realidad virtual cuando estés jugando siendo con el ejemplo, ¿no? El Call of Duty realidad virtual, y va a ser una pasada, pero vas a poder dedicar una hora, porque ya tu cabeza va a explotar. Pero vas a poder seguir haciendo mini misiones cuando estés andando por la calle, en el metro, en no sé qué, en un tiempo de momento, ¿no? Entonces, claro, ahí te va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la ganadora? Y si la ganadora, yo creo que si le aplicamos en términos de negocio y que va relacionado a minutos del usuario, va a ser la realidad aumentada. Okay. Pero la realidad virtual va a ser para cosas concretas que dices, no, es que esto hay que verlo. No es como la típica película, ¿no? Que dices, no, esto hay que ir al cine. ¿Vale? Totalmente, Esto hay que total. ir al cine. Y esto en casa, pues será un poco, quizá un poco parecido a esto. Joder, pues me ha encantado el paralelismo de tele versus móvil y virtual versus aumentada. Y ya para terminar, este es un podcast que va dirigido principalmente a profesionales de marketing y de negocio. Y el último grito en estos campos es, oye, estamos pasando de audiencia a comunidad. Y como tal, pues está cambiando la manera de interactuar con los seguidores de nuestra marca. Tú, como una persona que llevas ya metido en comunidades mucho tiempo, ya sea en gaming, ya sea en otro tipo, ¿qué crees que son los consejos o algo que tenga que tener en cuenta un departamento de marketing a la hora de embarcarse en este cambio, ¿no? De modelo de conexión con tu audiencia? Primero, como dices, es un cambio de filosofía, ¿no? Es decir, todavía algunos departamentos de marketing están pensando todavía en la unidireccionalidad. Es decir, yo lanzo este mensaje y tú tienes que comprar mi producto porque yo te lo digo, y puede ser algo más agresivo, en plan compra. Todavía alguna vez veo algún anuncio de Compramos tu llámanos. coche, ¿no? Dices, Sí. ¿es una obligación o cómo va esto, no? Llámanos, ahora. Entonces, eso es un poco así, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es un tema de entender que el mundo ha cambiado y que esto va a bidireccionalidad. Es decir, en ese punto hay que hacer un cambio de mindset total. Es decir, no podemos continuar en lanzar un producto y decir, no, y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que entender un poco cómo el consumidor, ¿no? Siempre dicen, el consumidor es el centro, pero realmente... Vamos, mi experiencia es que no es el centro para nada. Yo voy a lanzar este producto y luego ya si eso haré que el consumidor le digo que es el centro y que pensaba en él, pero realmente los procesos de innovación o de lanzamiento de productos no van así en muchas casas, desafortunadamente. Entonces, yo creo que es un cambio de mindset. Y después, el tema de comunidades, entender bien a las comunidades. Pero para eso, es decir, te tienes que empapar en ellas y no tratarlos con malas formas, ¿no? Es decir, al final es tu público objetivo y no puedes llamarles freaks, como yo he visto llamar a marcas a los gamers, ¿no? Estos frikis. Digo, hombre, si vais así ya empezamos mal, porque como que menos que tenerles un respeto, porque lo que hacen no es nada malo y porque segundo, porque son tus consumidores. Pero bueno, independiente de eso. Entonces, entenderlos y trabajarlos muy bien y entender muy bien qué drivers, qué insights tienen, ¿no? Y después, por otro lado, que has asociado, es entender qué les aporta valor, ¿vale? Y esa es también otra de las grandes cosas, ¿no? Me acuerdo en gaming de una gran marca, le pregunté eso, ¿no? Pero ¿tú qué valor aportas haciendo esta acción? Dice, yo pagando. Y digo, ya, bueno, pero no, yo ya hasta aquí mi presupuesto y ahora yo ya a recibir monetización con esto. Digo, pero si no aportas valor no vas a recibir. No, es que yo ya... Entonces, hay que entender que primero tienes que aportar valor y luego lo recibirás. El luego es un horizonte temporal que puede ser mañana o de aquí 3 años, pero en cualquier caso es eso. Entonces, si tú no le aportas valor a la comunidad, muy difícilmente te va a retornar valor. Valor en términos de engage con
con tus redes sociales, con tu Web3, con tu juego, con tu lo que sea, o monetización, básicamente, ¿no? Entonces, si una marca no va a ofrecer valor a la comunidad, mejor que lo deje, ¿vale? Mejor que pare y hasta que entienda todas estas cosas que cambian. Yo entiendo que para una compañía tradicional es muy complicado. Díselo tú, explícaselo tú al accionista, al presidente, a la compañía, ¿no? Que tú no, que tienes que primero ofrecer valor y tal. No, es que esto es una cuenta de resultados y tenemos que ganar dinero mañana, no de aquí 6 años. Pero es que el nuevo consumidor es así. Yo leía creo que era una encuesta que decía que el 80% de los gamers valoran más las marcas que la media tradicional. Es decir, si la media tradicional del público americano valora las marcas en 3/6, por decir algo, el gamer la valoraba en 4/6, es decir, siempre más. Y como hemos dicho, entre el gamer y el Web3 no hay mucha diferencia. Hay alguna diferencia, pero sí que es muy, muy parecido. Probablemente el Web3 haga lo mismo. Pero ya no sea como nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? que les decían bébeme y iban y lo compraban, sino decir, bueno, ¿por qué? Primero se preguntan por qué tengo que comprarlo, qué me ofreces a cambio, no sé, cuál es tu política de RSC, lo voy a valorar antes de todo esto. Entonces, para todo esto es ofrecerles valor y sobre todo saberlo transmitir sin duda. Luego hay muchas oportunidades, pero si no se cambia el chip en esto, es complicado. Nosotros acabamos de ganar una consultoría para una marca muy grande en Web3 y una de las cosas que le dijimos es, chicos, o cambiáis la forma de pensar, de que esto no va de arriba abajo y de la marca al consumidor, sino que va a tener que cambiar, o no hace falta que sigáis aquí, porque os la vais a dar, ¿no? Y al final ellos lo reconocieron, dijeron, somos una compañía muy tradicional y vamos a estar cambiando y ya hemos hecho grandes cambios y queremos seguir haciéndolos porque si no, ellos ya han entendido que si no, no van a seguir en línea con el consumidor. El consumidor se les va a ir a otras marcas. Y perdón porque sé que he dicho que es la última, pero es que se me ha ocurrido otra que no puedo dejar de preguntarte. Y es Adelante. que, claro, al final pasamos de un modelo en el que el usuario recibe impactos en su feed, ¿no? Y por tanto puede seguir a muchísimas cuentas de marcas, a un modelo en el que, oye, el usuario de alguna manera tiene que estar involucrado, pasa de ser un usuario pasivo a un usuario activo, ¿no? Lo cual entiendo que limita el número de marcas con las cuales puedes estar activo. No sé si vosotros ya habéis definido, oye, ¿cuál es el número máximo de marcas o de compañías con la que un usuario puede conectar en este nuevo modelo que es de comunidad? Es decir, un gamer, ¿con cuántas comunidades como máximo, en cuántas comunidades como máximo puede estar involucrado? Pues mira, definido como tal no está, pero sí que es verdad que yo creo que has tocado un punto importantísimo, que es al final tu tiempo es limitado y tú se lo vas a poder dedicar a las marcas que te aporten valor, ¿vale? Un poco lo que comentábamos antes. Entonces, si no me aportas valor, simplemente me spameas, o sea, no te voy a prestar atención. Igual no es negativo ese spam que me hagas, probablemente lo sea, pero puede ser que no sea negativo, pero tampoco me vas a aportar mucho. Entonces, cuando yo tenga que decir si me compro un coche y me abro una cuenta corriente o voy al súper y compro el producto de Kicks, probablemente no sea algo negativo, pero sí que, bueno, no sea algo muy positivo. En cambio, si esas 3 marcas, 4, 5, con las que realmente interactúas y te aportan valor, muy probablemente tus posibilidades de llegar a la compra final en ese estadio aumenten muchísimo, ¿no? Entonces, definido como tal no es, yo creo que es un ejercicio muy, muy interesante. Yo creo que estamos todavía, como digamos, ¿no? en una fase muy, muy inicial. Nosotros estamos trabajando en I+D en algunas cosas, pero es verdad que no es tan fácil como parece, buscando esa información y tal, porque al final estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero yo creo que como mínimo el concepto es ese. Es decir, tú vas a poder interactuar y ya no va a ser pasivo. Nosotros hemos hablado que en videojuegos la gente llega porque les venden, o bueno, el titular es, hay millones y millones y millones de gamers, ¿vale? Pero que realmente las marcas que se quedan, como decía al principio, es por el engage, ¿vale? Y eso con
con miles es suficiente, porque al final, si yo quiero que me compre un coche, yo puedo disparar cañonazos o disparar misiles mucho más certeros, ¿no? Entonces, probablemente el más certero sea mucho mejor que disparar en cañonazos, es mucho mejor un francotirador, ¿no? En ese lado. Entonces, ahí estamos hablando un poco de lo mismo, es decir, es mejor tener fidelizadas unas comunidades de centenares de miles que llegar a 12 millones de españoles que probablemente no estés llegando, aunque te digan en la tele que sí, que has llegado a 12 millones de españoles, probablemente estaban viendo el WhatsApp o estaban viendo Twitter mientras ponías el anuncio. No, que quizás te compran el detergente hoy, pero mañana se mete otra marca. O sea, el lifetime value al final ahí es clave. Sin duda, sin duda, sin duda. Ok, pues Óscar, millones de gracias. Yo creo que hemos tocado muchos palos. Hemos empezado con gaming, nos hemos ido a comunidades, pero bueno, yo creo que están muy, muy entrelazadas. Así que millones de gracias por pasarte. Sí, sin duda, sin duda. Al final la interrelación entre unos y el otro es una frontera muy líquida y vamos a ver cómo se va pasando de un sitio a otro y de otro al otro de forma constantemente durante estos años. Y será una de las claves. Y Javier, oye, gracias a ti por tu tiempo, todo un honor estar en tu podcast y nada, seguimos. Seguimos, eso es. Un saludo muy grande. Perfecto, cuídate. Chao, chao.